controversias. También quiero invitarles, digo, es totalmente optativo, pero quien quiera hacerlo lo puede hacer. Y ahí para que, creo que Ashley nos está escuchando, para que les den acceso a la clase pública del doctorado, en donde ya platiqué, va a estar el doctor Lorenzo Mateo Bujo Sabadell, va a estar el doctor Ulises Canosa Suárez, va a estar la presidenta del Instituto Hondureño de Derecho Procesal, y va a estar don Rodrigo Rivera Morales en esas pláticas. Va a ser el próximo día sábado y el domingo de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ustedes pueden entrar de manera gratuita sin ningún costo, así que le pueden pedir los accesos. No es obligatorio, es optativo, pero les puede servir algunos temas de información. Principalmente en el tema de don Lorenzo, que le pedí que hablara con digamos, el proyecto de, o más bien dicho, de la idea de los mecanismos alternos de solución de controversias, principalmente del curso que se va a dar en la Universidad de Salamanca. Entonces, por eso, y además que se los debía a ustedes, porque no lo habíamos podido contactar por la cuestión de agenda del propio doctor. Sin embargo, en la sesión próxima pasada ya tuvieron la oportunidad de escuchar tanto a Pedro Bernardo Carvajal Maldonado como a la doctora Erika Bardales Lascano, que son dos especialistas en estos grupos de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Claro, ellos han tenido una participación muy importante en el desarrollo de este tipo de procesos. Sí, en la próxima sesión también van a encontrar a dos profesoras. La primera de ellas, la doctora Cristina Burgos García, que ella es además de ser abogada y además que fue asesora parlamentaria en la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, que le tocó redactar la reforma del 2007. También es cierto que ella se ha dedicado mucho al tema del psicoanálisis. Entonces, ella les va a dar la materia de teoría del conflicto. También ahí hemos invitado a una profesora colombiana que es psicóloga y que además ella es la que ha venido trabajando el tema de las relaciones humanas en la justicia alternativa. Sí, es decir, tratamos de que se tenga el mayor tema de profesionalización, no solamente en el ámbito local o nacional, sino también en el ámbito internacional. Sí, también ya para las cuestiones administrativas, ahí les encargamos que no se les olvide sus documentos originales, como se los ha pedido la compañera, la maestra Lucía Viña, para que no vayan a tener incidencias o retrasos en su titulación. ¿Listos? Bueno, entonces vamos a arrancar en nuestros últimos temas relacionados con la justicia alternativa. Y fíjense que uno de los principales situaciones que estamos viendo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en que resulta que no pierden de vista lo regulado en el artículo 586, donde dice que el tema de los convenios se elevarán a categoría de cosa juzgada y de inmediato la autoridad jurisdiccional proveerá de todo lo necesario para su ejecución. Entonces, el artículo 586, y esto sí es muy importante, en los casos en que las partes manifiesten su deseo de someterse a los beneficios de la justicia restaurativa, la autoridad jurisdiccional señalará día y hora para que las partes acudan a la entrevista inicial, la cual podrá ser acompañada en todo momento de cualquier persona de su confianza que incluya a su representante legal. Una vez realizadas las entrevistas, la persona facilitadora informará el plazo de 3 días a la autoridad jurisdiccional
la viabilidad de implementación de un proceso de justicia restaurativa. No obstante, si en los encuentros preparatorios o dentro del proceso sobreviene alguna causa de inviabilidad, la persona facilitadora lo informará en un plazo máximo de 48 horas a la autoridad jurisdiccional. Resulta que en el caso de que las partes asistidas de las personas facilitadoras diseñen un plan de reparación del daño, deberá observar lo siguiente. Primero es que de ninguna manera podrá pactarse la renuncia de los derechos de niñas, niños o adolescentes. El segundo, en asuntos en los que existan datos de la existencia de conductas de violencia, queda prohibido convenir el mero pago de obligaciones pecuniarias como forma de reparación del daño y no podrán pactarse cláusulas desde una asimetría en las relaciones de poder. Entonces, el plan o convenio, en su caso, la persona mediadora o facilitadora deberá proveer que se garantice el bienestar psicológico y la seguridad física de todos los miembros de la familia. Después de aceptado y firmado el acuerdo, la persona facilitadora tendrá un plazo de máximo 3 días para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente. Recibido por la autoridad jurisdiccional competente el plan de restitución de derechos o convenio en un plazo de 5 días hábiles, la autoridad jurisdiccional fijará día y hora para el desahogo de una audiencia oral a fin de sancionar y en su caso de aprobar los acuerdos formulados por las partes. Entonces las partes comparecerán personalmente y debidamente asistidas a la audiencia y en caso de que la autoridad jurisdiccional lo considere pertinente podrán apersonarse la persona facilitadora. En todo caso, deberá encontrarse presente en la actuación la persona del agente del Ministerio Público correspondiente y en caso de que así lo considere la autoridad jurisdiccional, la persona representante de la Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal o de las entidades federativas. De resultar en derecho el convenio, se elevará la categoría de cosa juzgada y de inmediato la autoridad jurisdiccional proveerá de todo lo necesario para esa ejecución y el cumplimiento forzado de estos convenios podrá solicitarse en vías de apremio. Fíjense que este tema se trata de la justicia restaurativa en materia familiar. Aquí se está generando un problema, digamos, un poquito a la vez operativo, porque el juez tiene conocimiento del conflicto, se lo pasa al facilitador. Citan a las partes dentro de los 5 días siguientes para que comparezcan ante el juez y este los canalizará al facilitador. Si lo consideran viable, continuarán. Si lo consideran inviable, entonces darán por cerrado el tema de la justicia restaurativa. Ahora, si lo consideran viable, pero sobreviene una causa de impedimento de justicia restaurativa, entonces deberá informarse dentro de las 48 horas para efecto de que continúe el trámite ordinario. Ahora, si las partes llegan a un acuerdo ante el facilitador tiene 5 días para remitir el acuerdo al órgano jurisdiccional y este órgano jurisdiccional convocará a una audiencia oral para efecto de la ratificación. Ahí yo creo que el código quedó un poco escueto porque yo creo que no es necesaria esa ratificación y en su caso de que fuese necesaria, debiese permitir la comparecencia electrónica o telemática. De tal forma que las autorizaciones, si se dan a través de una plataforma, yo no le vería la necesidad de que volvieran a comparecer de manera física ante una sala de audiencia, ante un juez, sino que de manera telemática yo creo que perfectamente se puede llevar a cabo esa cuestión de ratificación, como lo está marcando nuestro artículo 586 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué les parece? Pues sí, tiene razón, maestro. Lo único que un factor indispensable nada más sería que la voluntad de las partes para ejercer esa acción y la voluntad de hacerlo, ¿verdad? Como lo dice usted, también telemáticamente los medios aportados por la ciencia, que ya algunos lineamientos o algunos reglamentos del derecho por ahí los contemplan, pues bueno, es importante que también lo considerara, ¿verdad? Los medios aportados por la ciencia sin necesidad de ratificar, porque luego las partes en las mismas sesiones lo manifiestan que se les dificulta estar yendo nuevamente a ratificar o presencialmente a darle seguimiento a sus convenios.
Sí, claro, y esa es una parte muy importante para efecto de darle eficacia. Por eso considero que este artículo quedó escueto, quedó muy limitado. Ahora, fíjense que siguiendo, bueno, estudiando el mismo artículo 667 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dice, en cualquier etapa del procedimiento, la autoridad jurisdiccional exhortará a los interesados a lograr el avenimiento que puedan darse por terminado el asunto, ello siempre y cuando no existe conductas de violencia acreditadas en el juicio. Para este fin, se hará saber a las partes los beneficios de llegar a un convenio proponiéndoles soluciones. Si en la audiencia los interesados llegan a un convenio, la autoridad jurisdiccional lo sancionará y aprobará de plano si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. Las declaraciones, propuestas o aceptaciones de partes no surtirán efecto alguno en el juicio, ni podrán ser utilizadas por la parte contraria. Las propuestas y pronunciamientos de la autoridad no implican ningún tipo de prejuicio sobre el fondo del asunto. La autoridad jurisdiccional le hará saber a las partes la posibilidad de acudir al Centro de Justicia Alternativa o institución análoga en las entidades federativas para formar parte de un proceso de mediación o conciliación. Vean, este tema también es interesante porque ahí está regulando la justicia alternativa intraprocesal. Dice en cualquier parte del procedimiento, mientras no haya sentencia desde la presentación de la demanda hasta los alegatos finales, se podrá considerar este tema de advenimiento. Entonces, si se dan cuenta, la justicia alternativa intraprocesal que se regula en el artículo 667, pues tiene que ver con la cuestión principalmente de la conciliación. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver ahí cómo aplica este tema, pero sí consideramos importante ese factor para que lo tomemos en cuenta. ¿Cómo ven? No sé si se entiende esta parte, pero también ahí dice Maestro, categóricamente que se podrán enviar a los centros de mediación o conciliación de las entidades federativas. Adelante, José Alfredo, te escucho. sí, maestro, una duda. En las mediaciones o bueno, en las sesiones que sean motivo de cuestiones familiares, una vez que uno como mediador les hace sabedores a las partes que se pueden estar violentando derechos de menores o que se pueden estar desprotegiendo o estar en estado de indefensión más que nada o vulnerar los derechos del menor al suscribir o al ratificarse el convenio. Y más sin embargo, las partes persisten o insisten en querer hacerlo de esta manera, ¿qué es lo procedente o lo que se debiese hacer ahí? Desechar la petición. Tanto el facilitador como el órgano jurisdiccional, cuando ven que hay conflictos entre los intereses de los gobernados y de personas, niños, niñas o adolescentes, deben desechar el convenio o deben dar por terminadas las sesiones. ¿Por qué? Porque es de estudio preferente el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí, es decir, no puede quedar a un margen de voluntad de los intereses de los adultos. Entonces, por eso yo creo que debe acotarse, debe limitarse esa circunstancia y en caso de que no quieran, entonces no dar trámite y regresarlo dentro de los 5 días siguientes, como lo hemos mencionado. ¿Qué les parece? Sí, ¿se escucha? Sí, adelante, Monse. Sí, de hecho es lo que les decimos. Bueno, nosotros somos una oficina auxiliar, pero finalmente nosotros les decimos cuáles son sus derechos y sus obligaciones y cuáles son los estándares mínimos a acordar. Pero si nosotros vemos que es desventaja o sea, si vemos que una persona está aprovechando de la otra, que es un convenio ventajoso o que no se está cumpliendo con como decía mi compañero, con las condiciones mínimas,
nosotros tenemos que decir, bueno, nosotros no podemos llegar a acordar algo que está en contra de la ley, pues, o sea, nosotros estamos aquí para mediar, pero tenemos unos parámetros, de aquí para arriba lo que quieran, pero de aquí para abajo no se puede, y si no llegan a un acuerdo, pues continuarán por la instancia en la que venían. Allá les dirán qué es lo que tienen que hacer y les van a decir sus obligaciones. Sí, claro, tiene que establecerse ese parámetro, debe darse por terminadas las sesiones y continuar con el trámite del proceso ordinario. Váyanse para arriba, por favor. Fíjense que también el artículo 872 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el 872, donde hace referencia al tema de las acciones colectivas, también les están dando facultades a ustedes para, bueno, en este caso a los facilitadores federales, pero como no hay facilitadores federales, les va a tocar a ustedes poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. Sí, entonces, realizada la notificación ordenada en el Código Nacional relacionada con las acciones colectivas, la autoridad jurisdiccional federal señalará de inmediato fecha y hora para la celebración de audiencia previa de conciliación, la cual deberá llevarse dentro de los 10 días siguientes. En la audiencia, la autoridad jurisdiccional federal exhortará a las partes a solucionarlo, pudiéndose auxiliar de las personas expertas que considere idóneas. Y las personas expertas que considere idóneas son los centros de justicia alternativa de las entidades federativas, porque la federación no tiene. Ahora, aquí las acciones colectivas podrán ser resueltas por convenio entre las partes en cualquier momento del procedimiento hasta antes de que cause estado, incluso ya habiendo sentencia impugnada en segunda instancia, mientras no haya causado estado, se puede llevar a cabo un convenio. Si las partes alcanzaran un convenio total o parcial, la autoridad jurisdiccional federal de oficio revisará que proceda legalmente y que los intereses de la colectividad de que se traten estén debidamente protegidos. Previa vista por 10 días a los órganos y organismos a los que refieren, digamos, en temas de consumo y en temas de medio ambiente, y a la persona titular de la Fiscalía General de la República. Y una vez escuchadas las manifestaciones de la colectividad, si las hubiese, la autoridad jurisdiccional federal podrá aprobar el convenio elevándolo a categoría de cosa juzgada. Fíjense que ya sucedió un tema bastante polémico. Ustedes búsquenlo por fuentes abiertas. Resulta que British Petroleum en el año 2010 hizo una contaminación importante en el Golfo de México y resulta que en el ámbito de la Unión Americana llegaron a un convenio donde a cada pescador se les dio entre 20 y 60 mil dólares dependiendo el daño causado. Y resulta que al Estado mexicano le dieron 22 millones de dólares y ese dinero lo ocuparon entre la Semarnat y Conagua y nunca escucharon a los pescadores. Resulta que ahora hay denuncia colectiva en contra de British Petroleum y en contra del gobierno mexicano por no haber escuchado a los pescadores, y ya despachos norteamericanos han promovido esta acción colectiva. Sin embargo, y tiene razón en este caso British Petroleum, porque ellos hacen referencia de que ya hubo un convenio previo firmado por el cónsul de México en Texas, validado por el secretario de Relaciones Exteriores, específicamente Videgaray, y además donde se autorizó que parte del dinero
se iba a ir a la Secretaría de Marina, otra parte a la Semarnat y otra parte a Conagua. Entonces ya se repartieron el dinero y ya llegaron a ese acuerdo. Entonces, en el tema de las acciones colectivas, no se puede llegar a ese tipo de acuerdos si la colectividad no es escuchada. Entonces, digamos, ahí hubo esa falla técnica y de ahí se derivó la regulación de este artículo. Había mucha resistencia con relación a que el código le diera apertura a las acciones colectivas al tema de la justicia alternativa. Porque si ustedes ven en el actual Código Federal de Procedimientos Civiles, no existe dicha regulación. Entonces, me parece interesante lo que prevé este artículo 872 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque también las acciones colectivas van a tener esta injerencia. ¿Qué les parece? No Está sé muy si bien, tengan... maestro. Yo creo que es procedente porque el cónsul, el cónsul mexicano, bueno, el cónsul de los Estados Unidos mexicanos en el país en el que haya fungido como autoridad, cuenta como fedatario público. Incluso en algunos procedimientos, las cartas rogatorias son remitidas a ellos para que ratifiquen y den su fe pública en algunos procedimientos, ¿verdad, maestro? Sí, claro. Incluso ellos están facultados para dar nombres, más bien dicho, para poder llegar a acuerdos, para firmar cualquier tipo de documentos a nombre y representación del Estado mexicano. ¿Qué les parece? Entonces, fue un cónsul el que firmó ese convenio con British Petroleum en en un centro de justicia alternativa en el estado de Mississippi y le otorgaron 20 millones de dólares al Estado mexicano por concepto de indemnización por el tema del derrame petrolero. Y el Estado mexicano, más bien dicho, una de las condiciones que se estableció ahí es de que ese dinero se dedicara al tema de de la restauración de los daños que se habían ocasionado por por ese tema del derrame petrolero. Entonces, Semarnat lo ocupó para el tema de la vaquita marina y para la ampliación del vivero en la Ciudad de México. Conagua lo ocupó para sistemas hidráulicos y Semar lo dijo que es lo que había gastado ellos y que se integraba a sus recursos generales, lo que habían gastado en la contingencia, en este caso ambiental. Entonces, hasta ahí quedó. Y hay muchísimos pescadores, principalmente de Tamaulipas y de Veracruz, que quedaron en el limbo y que han promovido acciones colectivas ahora en la Unión Americana y también denuncias de hechos en el Estado mexicano. Las denuncias por el ámbito penal en contra de los servidores públicos específicamente el servidor público que llevó a cabo ese tipo de convenio o acuerdo sin haber consultado a las partes, en este caso a los pescadores. Porque resulta que por fuentes abiertas se puede ustedes buscar que a cada pescador norteamericano le dieron entre 20 y 60 mil dólares a cada pescador. Y en el caso mexicano no les dieron absolutamente nada. ¿Qué les parece? Entonces, las acciones colectivas y la justicia alternativa se va a poner interesante porque además yo no tengo conocimiento y ustedes corríjanme, pero yo creo que nos asiste la razón en que el Poder Judicial de la Federación no tiene centros federales de justicia alternativa. Todo el tema de la justicia alternativa, así como la justicia para adolescentes, se lo han remitido a las entidades federativas. Es decir, la federación no tiene nada de eso. Es más, ni siquiera ley federal de justicia alternativa, lo que ya hizo referencia Erika Bardales en la sesión próxima pasada. Ustedes saben que en el mes de febrero del 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas al artículo 73, fracción 29, en donde debe existir una ley nacional de justicia alternativa diferente a la penal.
que hasta la fecha nadie se ha preocupado por su implementación. Entonces, yo creo que ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se hace indispensable esta norma, ¿sí? Es decir, ahora vamos a ver hasta dónde va a llegar ese ámbito, digamos, de la justicia alternativa en las acciones colectivas. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda? Ahora, no pierdan de vista el artículo 974 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde hace referencia que se considera cosa juzgada la sentencia y el convenio emanado de cualquier procedimiento judicial y el celebrado en el procedimiento de mediación en el Centro de Justicia Alternativa correspondiente en las entidades federativas, así como el que resulte de la mediación comunitaria y en los demás casos que la ley prevea. La mediación comunitaria es el que les había dicho de las acciones colectivas previstas en el artículo 872. Entonces vean que, digo, ese es un avance importante con relación a estos convenios porque van a tener o se van a elevar a la categoría de cosa juzgada. Digamos, a pesar de la problemática que tiene con relación a que se está pidiendo una ratificación previa por el juez, que en lo particular considero que no es necesario, y si fuese necesario, yo creo que se debe llevar a cabo a través de audiencias telemáticas. Ahora, también no pierdan de vista ustedes que el tema de las audiencias telemáticas ya se ha considerado también por parte del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha hecho referencia de que las comparecencias electrónicas surten los mismos efectos de las comparecencias físicas. Ahorita les voy a leer un tema, más bien dicho, donde está regulado ese presupuesto. No pierdan de vista ustedes la tesis con número de registro 2026-293 y es desde fecha 14 de abril del 2023. Resulta que en este caso concreto, la ratificación de la firma que calza a una demanda, la prevención que ordena esa diligencia debe permitir su desahogo por medio de videoconferencia. En este caso concreto de los hechos requieren la comparecencia personal en el juzgado de una persona y la quejosa intenta desahogar la prevención solicitando la ratificación fuera por videoconferencia y el juzgador no lo consideró así, sino no se acordó de conformidad con lo solicitado, reiterándole a la quejosa su comparecencia física era la única forma de que podía cumplir ese requerimiento impuesto. El criterio jurídico, el Tribunal Colegiado del Circuito determina que dado el propósito del requerimiento y porque es posible que sea satisfecho electrónicamente, pues existen los instrumentos normativos y materiales que así lo permiten, es viable que la parte pueda ratificar todo lo que ha pretendido a través de los medios tecnológicos como la videoconferencia. Una de las justificaciones hace referencia a que los avances tecnológicos benefician a la sociedad, agilizando actividades y haciendo más eficientes los procesos y los tiempos para llevarlos a cabo, lo cual ha impulsado la instauración de servicios y soluciones digitales proclives a que el acceso a la impartición de justicia pueda satisfacerse de manera electrónica, lo que ha hecho posible el uso de medios electrónicos en la actividad judicial. Y desde luego la tesis dice que debe darse preeminencia al uso de las tecnologías en el despacho de la actividad jurisdiccional y de manera excepcional aquellas que deban practicarse de manera presencial, pues estimar lo contrario serían tanto como desconocer las herramientas y beneficios que en la actualidad brinda la tecnología. Entonces, bajo ese criterio, yo creo que aun cuando fuese el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, la comparecencia electrónica o a través de una audiencia telemática, perfectamente puede quedar superado el criterio
que trae nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna duda en esa parte. Les voy a pasar, el recurso es interpuse un recurso de revocación contra la determinación de un juez de control, perdón, de ejecución que me exigió mi comparecencia física para la toma de protesta de encargo. Ya lo tienen ahí en el grupo del Zoom. No sé si puedan ver el archivo. De todos modos, cualquiera de ustedes lo puede mandar al WhatsApp para sus efectos de transmisión a a los demás compañeros. Sí, pero en este tema de la revocación de esos servicios digitales, el hecho de hacer una manifestación de la voluntad de manera electrónica, pues se convierte en fundamental. Yo creo que sí se pudiese permitir las sesiones electrónicas de acuerdo al Código Nacional, aun cuando no lo refiere. Fíjense que ahí me llama la atención porque ahora el artículo 982 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares adopta algo que se viene haciendo en la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México, si hay un accidente, un incidente de tránsito de vehículo, no remiten al Ministerio Público ese tema, lo remiten a un juez cívico que viene siendo como un oficial conciliador y calificador. Y si el juez cívico logra que las partes medien o se pongan de acuerdo en los pagos, en ese momento se da el asunto como totalmente concluido. Y si no lo hubiese sido así, entonces se iniciará, digamos, el procedimiento por la vía, digamos, por la vía oral civil. No lo llevan a la materia penal. Entonces, ese artículo, o más bien dicho, esos presupuestos se adoptan en el artículo 982 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, donde dice que la ejecución de convenios emanados de procedimiento de mediación ante los centros de justicia alternativa, de mediación comunitaria, estatales o municipales, los realizados a través de mediadores públicos o privados certificados, que cumplan previamente con los requisitos previstos en la ley de cada entidad federativa, los celebrados ante los juzgados cívicos o sus homólogos, en tratándose de daños culposos causados con motivo de tránsito de vehículos. ¿Sí? Es decir, daño en los bienes culposo ya no va a ser necesario que lo conozca el Ministerio Público, sino los centros de mediación pueden llegar a un acuerdo y en ese momento darse el asunto como totalmente concluido. ¿Qué les parece? Muy bien, continuamos entonces. Ahora, recuerden ustedes que en el tema de la ejecución de sus laudos, la ejecución, el 986 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hace referencia a lo siguiente. La ejecución de las sentencias arbitrales, los laudos o los convenios de mediación o transacciones extrajudiciales celebrados ante las autoridades administrativas correspondientes se harán por autoridad jurisdiccional designada por la parte o en su defecto por la del lugar del procedimiento de la ubicación de los bienes objeto de ejecución a elección de la parte ejecutante. Recuerden ustedes que ahí el tema de la ejecución, ya una vez que se tenga el documento, pues básicamente el órgano jurisdiccional ya no va a declarar si es procedente o no, sino simple y sencillamente va a ordenar la ejecución del mismo. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna pregunta.
No, maestro, todo bien. Bien, fíjense, compañeros, que de acuerdo al artículo 1018 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aquella persona que tenga un convenio celebrado ante ustedes tiene 3 años para ejecutar la determinación. Cinco años para los juicios ordinarios orales civiles y 10 años para el resto de todas las sentencias, incluida la materia familiar. Ahora, contra la ejecución de sentencias, convenios judiciales, extrajudiciales y mediación que alcancen la categoría de cosa juzgada, no se admitirá más excepción que la de pago, transacción, compensación, compromiso en árbitros, novación, la espera, la quita y cualquier otro arreglo que modifique la obligación. ¿Sí? Pero de entrada, así se queda. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta aquí con relación a estos temas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Muy bien, vamos a continuar entonces. Fíjense que en los temas de restitución de niñas, niños o adolescentes provenientes del extranjero, se presentará por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual lo emitirá a las o las autoridades jurisdiccionales competentes. Si en los Estados Unidos mexicanos se encuentra la niña, el niño o el adolescente, deberá adoptarse todas las medidas adecuadas tendientes a obtener la restitución voluntaria de la niña, del niño o del adolescente, pero las autoridades nacionales podrán propiciar una solución amigable a través de la mediación. De no lograrse esta en una única sesión, deberá iniciar el procedimiento jurisdiccional o administrativo con el propósito de conseguir la restitución o, en su caso, permitir la regulación o ejercicio efectivo del derecho de visita. Sí, es decir, en el tema de las adopciones internacionales y de todo lo que implica en la guardia y custodia internacional, si no se cumplen dichos requisitos, pues es importante que se tome en cuenta de que también ahí el facilitador tiene un nuevo campo de oportunidades en tema de asistencia jurídica internacional. ¿Sí? Y además que está regulado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta? Fíjense que el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hace referencia de que para atacar la cosa juzgada, la única prueba que será admitida será la documental. Entonces, digo, si hay un documento de una sentencia posterior o de alguna resolución que diga que se ha causado cosa juzgada, cierto es que las partes procesales van a tomar en cuenta también lo relacionado con digamos, con la solución de los conflictos que lleven a cabo a través de los facilitadores. Si bien es cierto, va a regir el tema de la voluntariedad, de la confidencialidad, también es cierto que el instrumento, el insumo final, eh, será ejecutable en sus términos por parte del juzgador. ¿Por qué? Porque entonces se entenderá que será una cosa juzgada por Ministerio de Ley, porque así lo han acordado las partes procesales. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta?
Muy bien, entonces continuamos. Fíjense que de acuerdo al artículo, déjenlo busco, 312, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el convenio de mediación que tienen ustedes hará las veces de documento público. ¿Sí? Es decir, se me puede ofrecer como una prueba documental pública, inclusive los acuerdos de mediación que lleven a cabo a través de la mediación privada tendrán la característica de una, digamos, un instrumento público. Sí, es decir, ya está de manera reconocida por la ley y yo digo que esto inclusive caería en contradicción con la cuestión de la ratificación del juzgador, porque yo no le veo esa necesidad, sino más bien que se haya cerrado el acuerdo, ya sea en un centro de mediación público o privado, y que esto debe tener esa característica de ser un documento público, como una escritura pública. Sí, entonces, eso quiere decir que el propio Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares les dota a ustedes de fe pública sobre esos temas. Incluso en la cuestión de la presentación del juicio oral civil, resulta que la mediación se tiene que hacer prácticamente lo más pronto posible para efecto de que la mediación ante los centros de justicia alternativa del Poder Judicial correspondiente busquen un tema de conciliación. ¿Sí? No sabemos si se logre o no. Lo cierto es de que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, específicamente en el artículo 457, fracción segunda, hace condicionamiento a las partes y en su caso la invitación a la mediación ante los centros de justicia alternativa del Poder Judicial del Estado, en ese caso del Estado que corresponda. Sí, entonces, por eso es muy importante ver aquí hasta dónde va a llegar a cabo el tema de convenios previos y si estos se han celebrado en un marco de la mediación o en su caso presentar los instrumentos generales. No sé si tengan alguna pregunta. Fíjense que los artículos 470 y 471 de, del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece que procede el juicio, por ejemplo, ejecutivo civil oral, en los casos de que un documento lleve aparejada ejecución y contenga la obligación cierta, líquida y exigible, y traen aparejada ejecución, es decir, se convierten en un título ejecutivo, los convenios emanados del procedimiento de mediación o conciliación para que se cumplan con los requisitos previstos en las leyes en mecanismos alternativos de solución de controversia o en la materia de justicia alternativa correspondiente. No pierdan de vista que las sentencias que causan ejecutoria y los convenios judiciales, los convenios celebrados ante la Profeco, así como los celebrados ante la Procuraduría Social o institución de las entidades federativas para el tema de procedimiento de mediación o conciliación, incluido la mediación comunitaria,
tratándose de bienes culposos causado, por ejemplo, en el motivo de tránsito de un vehículo, los convenios de transacción, los laudos que se emitan las propias procuradurías antes mencionadas y los laudos arbitrales o juicios de contadores motivarán la ejecución si la persona interesada no intentare alguna vía de premio. Sí, es decir, ahí hay un tema bastante interesante que trabajar, sobre todo con la cuestión de aquellas personas que tienen, digamos, descendencia en otros lugares y que muchas veces se genera conflictos y que ahora es necesario la aplicación de los temas de mediación. ¿Qué les parece? No sé si tengan alguna pregunta, algún cuestionamiento. Muy bien, por último, cierto es de que ya hay muchos elementos normativos de la mediación, pero también es cierto que muchos centros de justicia alternativa no cuentan con la infraestructura básica para lograr esos objetivos. ¿Sí? Entonces, ahora con el tema de la mediación también hay una vacatio legis de prácticamente 6 años en donde no se ha creado la Ley Nacional de Justicia Alternativa y Restaurativa, a pesar de que ya existe esa reforma constitucional. Como tercer punto, podemos inferir que en el tema de la mediación, pues evidentemente tiene que verse, digamos, en un contexto, en un plano de, digamos, de que cause Estado de manera inmediata y que incluso se pueda considerar esa decisión con la característica de cosa juzgada. ¿Listos? Pues no sé si tengan algún otro cuestionamiento o si tengan inconveniente, vamos a cenar. Sí, que ya son muchísimas horas y esta era una pequeña clase de reposición para que ustedes tuvieran el tema, pero me interesaba trabajarlo conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y vean ustedes cuáles son los cambios normativos que han habido en esta materia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Maestro, dijo cuál era el artículo para, ya ves que dijiste que para atacar la cosa juzgada, solo con la documental era la procedente, pero no me acuerdo, o no sé si no te escuché, o no dijiste el artículo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, gracias, Monse. Artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares hace referencia a que para alegar la excepción de cosa juzgada, necesariamente tiene que ser la documental. Y la documental idónea, pertinente, suficiente, necesaria para poder acreditar esta pretensión, pues es el convenio del Centro de Justicia Alternativa. Porque además de traer aparejada ejecución, hace las veces de cosa juzgada. ¿Qué les parece? ¿Listos? Maestro. Adelante, José Alfredo. Sí, por ahí comentó que aún las partes, bueno, aún en un conflicto, si estuviesen en un tribunal de alzada o en una segunda instancia y se hubiese interpuesto algún recurso, apelación, en el efecto en el que sea, suspensivo o devolutivo, pero en caso de que estuviesen las partes en una segunda instancia ya y quisieran someterse a mediación, ¿es válido ya después de la sentencia en primera instancia, aún ya después de haber una sentencia en primera instancia, estando en apelación, si las partes tienen la voluntad de hacerlo, pudiesen retomar nuevamente esta alternativa de mediación, ¿verdad? Así lo escuché en un comentario. Así viene en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, ahora van a tener ustedes una mayor amplitud sobre ese criterio. ¿Qué les parece? ¿Listos? Bueno, pues no habiendo nada más que agregar, ya hemos terminado nuestra clase de reposición, ¿sí? Que era el último tema que me faltaba con relación a lo que hemos expuesto.
Entonces, el próximo jueves nos vemos con la compañera de Colombia y la próxima semana con la doctora Cristina Burgos. Y claro, están invitados también. Le voy a pedir a Ashley que les mande al grupo de WhatsApp también el programa de semilleros de Derecho Procesal. Jueves y viernes se lleva a cabo el 6º Congreso Nacional de Semilleros de Derecho Procesal. Sí, nos lo Mandó envió la y nos dijo que información. nos podíamos conectar gratuitamente. Así es. Muchas gracias. 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 Yo espero que en breve lo podamos llevar a Colima, los semilleros. Voy a empezar a ver Gracias. todas. ¿Listos? Gracias, compañeros. Nos vemos. Gracias, Gracias a maestro. usted. Ay, Buenas Gracias. noches. Gracias.